Listo. La última vez terminamos de ver la definición de función de densidad condicional y función de distribución condicional. Ahora vamos a ver una generalización para el caso de dimensión n, que pasa con un vector aleatorio. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un vector aleatorio de muchas entradas? Algo así. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos tener muchas condicionales según lo que se quiera. Por ejemplo, podríamos tener por ejemplo, una de las funciones de densidad que podríamos tener sería la función de densidad de la variable x1 condicionada a todo lo demás, digamos x2, x3 y así sucesivamente hasta xn. Entonces podríamos tener una función de densidad de de una única variable condicionada a todas las demás variables del vector. Esto evaluado en x1 dado todos los demás x2 hasta xn. Y este vector sería sencillamente, bueno, esta función de densidad más bien sería sencillamente el cociente de las densidades. Arriba debemos poner a todas, ¿ok? F de x1, x2, así hasta xn. Todo esto evaluado en x1, x2 hasta xn del vector aleatorio completo. Y dividido entre lo que está condicionando, es decir, la función de densidad del vector ya sin incluir a x1. Desde x2 hasta xn. Okay. Este es un ejemplo. Obviamente ustedes ya saben calcular esta de acá como la integral de la función de densidad original, de la de arriba, sobre la primera variable, ¿verdad? Entonces, esta sería la idea de una función de densidad conjunta en el caso general, condicional en el caso general. Recuerden que la condicional siempre va a ser eso, la conjunta de todas las variables dividida entre la cosa que está condicionando, ¿ok? Entonces, esa fórmula general que nosotros teníamos, que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad conjunta de ambas cosas, es decir, la intersección de A y B, y todo esto dividido entre la probabilidad de lo que condiciona, vamos a seguirlo aplicando. Entonces, esta probabilidad condicional o esta función de densidad condicional, según sea el caso, va a ser la función de densidad conjunta de todo lo que teníamos originalmente, las n variables, y dividido entre las variables que estaban condicionando. ¿Ok? Y entonces, en general, si nosotros tuviéramos un vector, digamos, x1, ok, y este es un vector menor, lo voy a poner, digamos, que tiene entradas de la siguiente forma. Supongamos que tiene a xi1, xi2 y así sucesivamente hasta xim, ¿ok? Este de acá va a ser una variable aleatoria en Rm. Variable aleatoria en Rm, ¿ok? Y desde luego con m menor estricto que n, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este vector y además de tener ese vector vamos a tener otro vector que complemente teniendo el resto de las variables que nos interesan. A este le voy a llamar x2 y va a tener al resto de las variables, digamos xj1, xj2 y así sucesivamente hasta llegar a xjn-m. ¿Ok? Y este es un vector aleatorio que está justamente en Rn-n. Vector aleatorio en
Rn-m. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo mi vector aleatorio original, este que está en Rm, y genero dos subvectores aleatorios que son x1 y x2. Y esto lo puedo hacer para cualquier dimensión y en cualquier orden, no importa. Imaginen, por ejemplo, que tienen x1, x2, x3 y x4. Ajá. Entonces, de estos pueden sacar los vectores como ustedes quieran. Por ejemplo, x1 podría ser x2 y x4 sin problemas. Y x2, el segundo vector podría ser x1 y x3. Ahí están mis dos vectores divididos. Y pueden ser de la dimensión que sean. Incluso el vector x1 podría ser de dimensión 1. Podríamos tener que m sea igual a 1 y el resto queda de este lado. Y no pongo en orden ninguna de las variables de x1, por ejemplo, aquí abajo, particularmente, porque podría tomar yo el valor que sea en x1. Incluso podría ser que yo tomara las últimas. Por ejemplo, x1 podría ser x3, x4, y x2 sería x1, x2, y ya está. O sea, no necesito un orden específico en que x1 tome las menores o que x2 tome las mayores, no importa. Y el tamaño tampoco va a importar. Podríamos tener diferentes dimensiones en este caso. Inclusive imagínense que aquí tuviéramos a x5, por decir algo, y lo incluimos en el vector x2. Ok, se puede incluir en cualquier lado ese x5 y no pasa nada. Las dimensiones pueden variar, lo que sea. Inclusive como lo tenemos aquí. Aquí arriba nuestro vector x1 es nada más la variable 1 y nuestro vector x2 es el resto de las variables. Entonces, la idea es esa. Tenemos un vector aleatorio y lo dividimos en dos pedazos. Esos pedazos son del tamaño que sea. Y entonces, con esa división que acabamos de hacer, la función de densidad de la variable x1 condicionado a la variable x2, y voy a poner aquí la evaluación con una x minúscula 2 y acá una evaluación una x minúscula 1, la de este lado. Esa x minúscula con una doble raya es obviamente un vector, ¿ok? Entonces voy a poner esa nota aquí. Este es un vector en Rm y este de acá es un vector, no es un vector aleatorio, es un vector real, ¿ok? En Rn-m. Entonces evaluamos en estas dos y ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar un cociente de funciones de densidad. Arriba la conjunta, la función de densidad conjunta de todo el vector aleatorio x, y abajo sobre lo que está condicionando. Entonces tendríamos, algo más pequeño de hecho, tendríamos a f de x del vector aleatorio completo, valuado en x, y abajo f de x2, que es la variable que está condicionando, valuado en x minúscula 2. Y este vector aleatorio que está aquí, este vector real, perdón, que está acá, es un vector en Rn completo, ¿ok? Y ahí está nuestra fórmula para conseguir la función de densidad conjunta, condicional, perdón, de un vector aleatorio dado otro cualquiera. Necesitamos la conjunta de ambos y dividido entre la función de densidad del vector que está condicionando. Y ya está. Ok, estas condicionales no son nada difíciles de conseguir. Eso es un cociente de funciones y ya está. Ya hicieron algunos ejemplos con el ayudante ayer y se van a hacer algunos otros. Y tienen varios ejemplos en la guía de ejercicios que pueden empezar ustedes a calcular. Bueno, esa es toda la idea de vectores aleatorios, nada más de funciones de densidad condicional. Para terminar,
para terminar esta sección tenemos unas fórmulas que son bastante obvias, pero muy importantes. Son muy obvias porque recuerden lo siguiente. Recuerden que la función de densidad de una variable X dada a una variable Y, en el punto X dado Y, ustedes saben perfectamente que esto es el cociente entre la función de densidad conjunta entre X y Y. ¿Okay? Esto fue lo que nosotros dijimos, dividido entre lo que condiciona. Entonces, de esta fórmula se derivan dos fórmulas que son obvias directamente de esta ecuación, pero que son de suma importancia. Entonces, lo primero, podemos calcular a la función de densidad conjunta del vector aleatorio X, Y, la conjunta, no la condicional. Esta conjunta se puede calcular como el producto de la condicional X dado Y multiplicado por la cosa que está condicionando. De Y en Y. ¿Ok? Ahí está. Y además, también podemos tener a la conjunta con la otra condicional. X, Y, la conjunta, también se puede expresar como la condicional X, Y dado X, en Y minúscula dado X, multiplicado por la que está condicionando, que en este caso es la de X. ¿Ok? Estas dos fórmulas son bastante obvias. Las pueden ver directamente ustedes ahí, lo obvias que son. Nada más es despejar el cociente y ya está. Pero son de suma importancia, ¿ok? Se utilizan muchísimo para calcular muchísimas cosas. En general, bueno, pues expresan algo parecido al teorema de Bayes, que ustedes recordarán que se ve más o menos así. La probabilidad de la intersección de dos cosas se puede calcular como la probabilidad de A dado B, y todo esto multiplicado por la probabilidad de B. Solamente que aquí lo tengo expresado precisamente para funciones de densidad. Entonces, esas dos fórmulas no las menosprecien, son muy importantes, son muy valiosas, y finalmente con ellas podemos enunciar una especie de teorema de probabilidad total para el caso continuo. Ok, podríamos enunciar una especie de teorema de la probabilidad total para el caso de un vector aleatorio continuo. Entonces, sea X igual a X, Y, un vector aleatorio continuo, ok, y entonces esta fórmula parece muy enredada, parece muy inútil, pero van a ver lo útil que es después en varios ejercicios y varios ejemplos. No la vayan a olvidar. Es muy valiosa en el caso general, ¿ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la función de densidad de X, esta de acá, la puedo calcular, ustedes ya lo saben esto, voy a ponerlo aquí arriba. La función de densidad de una variable aleatoria cualquiera X se puede calcular como la integral sobre todo R de la función de densidad conjunta de X, Y, integrado respecto a la variable que me sobra, que es la Y. Esta fórmula es la fórmula de la función de densidad marginal de X. Ahora voy a utilizar esa fórmula que está en azul, pero en vez de poner la conjunta voy a poner esto que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso y checar qué es lo que pasa. Tendríamos que esto es la integral sobre todo R de la función de densidad condicional en X dado Y multiplicado por la función de densidad de Y en y todo esto integrado respecto de Y. ¿Ok? O más bien, y también podemos conseguir la función de densidad de Y en algún punto Y
como la integral sobre todo R de f de x, y en x, no, de y dado x, en x dado y, en y dado x, y multiplicado por la función de densidad de lo que condiciona, que en este caso es la densidad de x integrado respecto de x, que es la variable que yo estoy quitando. ¿Ok? Esas dos fórmulas son exactamente la misma forma del teorema de la probabilidad total que vimos en probabilidad 1. Exactamente la misma fórmula. Solamente que este es para el caso continuo. Caso continuo, en donde tenemos dos variables aleatorias y cumplen estas condiciones. Entonces, este teorema, no lo vayan a olvidar, es muy importante, tiene aplicaciones muy fuertes y tenemos unas fórmulas súper sencillas. Ya que definimos a la conjunta de esta forma, pues la condicional se puede expresar como el producto de estas dos, obviamente, ya nada más despejando de aquí. Todo esto, desde luego, bajo la condición que f de y es mayor a 0. Lo mismo de este lado, f de y es mayor a 0. Y estas integrales ya no me dan muchísimo problema porque, bueno, esta solamente esté definida donde f de y es mayor a 0 y donde no esté definida, pues bueno, no vamos a tener problema porque se está multiplicando por un 0. Y entonces esa parte de la función va a valer exactamente 0, lo cual tiene sentido porque si en realidad la f de y vale 0 en ese punto, pues la conjunta también va a valer 0 en ese punto. ¿Ok? Y entonces no nos da ningún problema realizar la integral sobre todo R, solamente que en esos cachos pues tendríamos un montón de ceros y ya está. ¿De acuerdo? Nada más una nota aquí. En el caso discreto, tenemos exactamente el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? En ese caso tenemos tal cual el teorema de la probabilidad total y la partición se está generando sobre la variable y. Es decir, la probabilidad de que ocurra un evento, digamos que ocurra este evento, x igual a x, se puede expresar como la suma de las probabilidades del evento que yo le quiero calcular, esa probabilidad condicionado a una partición que va a ser todas las veces en las que y puede valer y multiplicado por la probabilidad de que eso de hecho ocurra, que es esta de acá. ¿Ok? Y esto para y en el soporte de la variable y. Entonces, en ese caso no tenemos muchísima diferencia con el teorema de la probabilidad total en el caso discreto, en el caso de probabilidad 1 que vimos el semestre pasado. ¿Vale? Entonces, este teorema es el mismo que está aquí, solo que este está en términos de integrales y este está en términos de suma. Este es una densidad conjunta y este es una densidad condicional. Lo mismo que pasa con las cosas que estoy integrando acá arriba. ¿Va? Solamente que, como les decía, pues uno está expresado para variables continuas y otro está expresado para variables discretas y nada más. Eso es todo, tenemos lo mismo. Ambos teoremas, bueno, más bien al menos este de acá no requiere prueba, este de acá lo vimos su prueba el semestre pasado, pero el teorema para el caso continuo no requiere prueba porque en realidad es bastante obvio. Tenemos esto y entonces podemos expresar este producto. Y luego integramos aquí e integramos acá respecto de y esta me va a quedar la marginal y esta me va a quedar esta expresión que está acá. Y entonces la demostración es totalmente obvia. Digamos, esto de acá se ve bastante fácil porque el producto de lo que está aquí adentro es justamente la conjunta. Y lo mismo pasa a este lado. Este producto es la conjunta y por lo tanto al integrarla respecto de una de las variables me va a quedar una marginal. Y ya está. Es todo lo que necesitamos. ¿Vale? Entonces, estos dos teoremas los usamos mucho, se van a usar bastante, tanto esta expresión de acá como este teorema de acá se van a utilizar muchísimas veces. Este de acá ya lo conocen ustedes, el teorema de la probabilidad total, solo que ahora el caso continuo es exactamente lo mismo, ¿ok?
digamos, la probabilidad de lo que yo quiero condicionada a una partición, multiplicada por la probabilidad de que ocurra la cosa con la que estoy condicionando y sumo sobre todos los casos posibles. Al pasarlo al caso continuo, es la misma fórmula, solamente que en vez de una suma es una integral sobre toda la partición que se está generando. Y ya está. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todos van bien? Sí, todo bien. Ok. Todo bien, perfecto. Bueno, eso ya nada más eran las últimas notas, un pequeño, un teorema que nos va a ayudar muchísimo y listo. Podemos pasar a nuestra siguiente sección. Ya vimos todo lo que queríamos nosotros respecto a función de densidad condicional y función de distribución condicional. Noten ustedes incluso que aquí puedo integrar esto respecto de X, integrar aquí respecto de X y, por ejemplo, obtener la distribución si integro hasta cierto valor. Entonces, bueno, son otras fórmulas que van a ir surgiendo que me podrían dar otro tipo de información sobre lo que yo quiero. Ahora, vamos a pasar a la siguiente sección, sección 2 del capítulo 2, y esta sección es sobre covarianza y correlación. Como ya les había dicho, el capítulo 2 trata de dependencia entre variables aleatorias. Eso es la idea de lo que estamos estudiando aquí. Y la primera forma en la que estudiamos la dependencia son estas expresiones, las funciones de densidad condicionales. Entonces, estas densidades condicionales pues nos hablan mucho de la dependencia. ¿Cuál es la probabilidad de que pase algo con X, alguna cosa? En el caso continuo sería que estuviera en algún lugar, dado que yo sé que mi variable está por acá. Ya sabemos que en el caso continuo podemos calcular esto como la integral sobre todo el conjunto A de la función de densidad condicional de esta de acá. Y no importa que la función de densidad de y sea una variable, de la función de la variable y sea una variable continua. De todas maneras, puede que le ocurran cosas puntuales. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra medida de probabilidad nos da 0 para ciertos puntos, pero cuando se realice la variable, va a obtener un punto específico, algún punto particular. Y eso es algo que nos puede ayudar a nosotros a calcular probabilidades cuando estamos analizando varias variables. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando precios de un determinado, de una acción o cotizaciones de alguna moneda o cosas de ese estilo para nuestra variable X y tuviéramos algún indicador económico, por ejemplo, inflación o delincuencia o cualquier otro indicador que tiene que ver con la población, incluso los precios de determinado consumible que se están generando, que ocurra antes, nosotros podríamos calcular la probabilidad de que nuestra variable que nos interesa, que pueden ser los precios de determinada acción, se mueva hacia ciertos lados, dado que la inflación en ese país aumentó a tanto, o dado que el precio del dólar terminó en tanto, gracias a estas expresiones, y entonces podemos tener una función de densidad de la variable de nuestro interés, condicionado a que ocurrió algo anteriormente con otra variable que le causa esos estragos, ¿ok? Entonces esa es, digamos, una forma de dependencia entre variables aleatorias, aunque está completamente ordenada en un sentido temporal. Una vez que ocurre una, puedo ver qué va a ocurrir con la otra, ¿vale? Digamos, esto para el ejemplo de que estoy hablando. Si no estuvieran ordenadas temporalmente, de todas maneras podría definir una función de densidad condicional y no pasa nada, está perfectamente definida, pero nos ayuda muchísimo si tienen este orden. Por ejemplo, ustedes podrían preguntarse por su calificación final en el curso, dado el resultado del primer parcial. Y esas son variables aleatorias ordenadas en el sentido temporal. Ajá. Primero va el parcial 1,
y después va la calificación final del curso. Entonces, dado que la calificación del primer parcial fue, digamos, no sé, 8, ¿cuál es la probabilidad de que mi calificación final en el curso sea algo entre 7 y 10? Y esto, pues, es algo que se puede calcular. Obviamente, si ustedes dicen, ay, bueno, dado que mi calificación en el primer parcial fue de 4, pues la probabilidad de que apruebe el curso, que sería la probabilidad de tener algo entre 6 y 10, ¿no? Y entonces ustedes podrían calcular este tipo de probabilidades con una función de densidad condicional. Pero les repito, necesitamos variables aleatorias que estén ordenadas en el tiempo para que esto tenga sentido. Como en el ejemplo de las calificaciones, está ordenado primero el primer examen y después va la calificación final. Eso tiene sentido en el orden. Ojalá sean independientes. Pues en realidad es bueno que hay una dependencia extrema un poquito rara. Por ejemplo, si ustedes tienen, y esto lo voy a poner ahora imaginen unos datos. Ajá. Estos son datos, digamos, de calificación parcial 1 versus calificación final. Ajá. Y entonces pasan algunas cosas. Digamos, aquí está el 10 y aquí está el 0. Ajá. En el primer parcial. Y entonces, algunas personas que obtienen calificaciones muy bajas en el primer parcial, es muy común que, pues, esas calificaciones muy bajas en el primer parcial los decepcionen y terminen obteniendo calificaciones muy bajas en el caso de la calificación final, justo como se ve ahí en la gráfica. Digamos, aquí están calificaciones alrededor del 0 y hasta acá están las calificaciones alrededor del 10. Y también se podría esperar que personas que van a sacar una calificación cercana a 10 en el primer parcial, sus calificaciones finales, desde luego, pues también sean altas, ¿no? Tendríamos algo así. Y ahí están los datos. Esto es como si yo pusiera las calificaciones del primer parcial comparadas con la calificación final de todos mis grupos que he dado del curso de probabilidad 2. Y entonces estos puntitos representan a una persona específica poniendo la calificación en su primer parcial, que aquí fue, digamos, de 3 y su calificación final fue como de 1, algo así. Y entonces esto es algo que nosotros esperaríamos. Pero resulta, haciendo caso al comentario de su compañero que puso que ojalá sean variables independientes, resulta que la dependencia no hace que todo esto sea disperso. Si fueran independientes, veríamos la misma dispersión en todos lados, o sea, todo estaría con puntitos de forma uniforme por todos lados. Pero no, sí hay dependencia. Lo bueno para algunos de ustedes que le echen ganas a partir de este punto es que la dependencia va hacia dos partes. Hay algunos con unas calificaciones iniciales muy bajas que obtienen calificaciones altas. Obviamente la densidad que hay aquí es muy pequeña comparada con la densidad que hay acá. Y los que obtienen calificaciones altas a veces les va mal al final porque terminan confiándose, pero también son los menos. Y en general, pues también aquí en medio observamos bastantes cosas. Algo, digamos, como así. Ok, y lo que yo les decía de la dependencia extrema es que justamente a veces se observan algunos casos raros, que son los menos, que en el primer parcial les fue muy mal y en el último, al final, en sus calificaciones finales, obtienen buenas notas. Obviamente lo más denso de todo se encuentra justamente aquí. Ok, y acá hay algunos casos. Y listo, más o menos, términos generales, así se ve una dispersión de calificaciones si comparamos el primer parcial y la calificación final. Aproximadamente es esto. Pocos con calificación inicial baja obtienen calificaciones altas. Pocos con calificación inicial alta obtienen calificaciones bajas al final. La mayoría se queda en donde estaba. Imaginen una línea recta que voy a poner aquí, que es la identidad. ¿Okay? La mayoría se quedan alrededor de esa línea. Lo que saques en el primer parcial muchas veces define lo que haces, pero hay variaciones muy grandes como esta o como esta,
que desde luego dependen de las ganas que le estés echando al curso. Entonces, si de repente dices, ah, bueno, ya saqué mala calificación en este, pues ya reprobé, ya no hay nada más que hacer. Entonces, se quedan en este caso. Pero esos pocos estudiantes que deciden echarle ganas después pueden obtener calificaciones bastante altas. De todas maneras, a mí me gusta reponer las calificaciones de los parciales cuando los alumnos están en buenas condiciones. O sea, por ejemplo, un alumno con una calificación de 1 en el primer parcial, 9 en el siguiente y 10 en el siguiente, sin problemas le puedo hacer que reponga eh, desde luego, porque se puede hacer. Obviamente, si tenemos unas calificaciones que van de 1 en el primero, 2 en el siguiente y 1.5 en el tercero, ya no los dejo reponer porque no tiene ningún sentido estar reponiendo un solo examen si en lo siguiente pues no les fue tan bien. Entonces, es por eso que en el primer parcial pasan este tipo de cosas. Si la calificación ya la estoy viendo en parcial 1 y parcial 2, se reduce la cantidad de gente que hay aquí y que hay acá. Entonces empezamos a perder esto y se está pegando mucho más a la línea recta que les había dicho que es la identidad. El primer parcial es el que tiene mucha más, digamos, dispersión respecto de la identidad. Si aquí está la identidad, todavía hay muchos chances de despejarse, todavía hay mucho chance de teniendo una buena calificación aquí, terminen en una calificación final muy pobre, ¿vale? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Se entiende la idea de los datos que están fluctuando ahí? ¿Sí? Ok. Esto es importante porque es una muy buena introducción a covarianza y correlación. Nosotros vamos a ver que si los datos que yo estoy analizando tienen una tendencia a una línea recta así, entonces les llamo datos correlacionados, ¿ok? Que tienen una correlación fuerte, positiva. Si los datos se vieran así, es decir, la mayoría de las veces una variable cuando tiene valores altos me devuelve valores bajos de la otra, cuando eso pasa, entonces hablo de una correlación negativa. Si no hubiera una gran cantidad de datos alrededor de la identidad, como es este ejemplo, si no hubiera esa enorme cantidad de datos que hacen que todo esto se vea un poquito más oscuro, entonces tendríamos una línea recta que, por ejemplo, podría pasar así. Y en ese caso hablo de datos no correlacionados, ¿ok? Esa es la idea de la covarianza y la correlación, digamos, preguntarnos en promedio si los datos suben cuando los otros suben, o si los datos bajan cuando los otros bajan, o si no hay una relación y lo dejamos como una línea recta porque en realidad no puedo expresar una relación entre si unos suben y otros bajan. Y esto de hablar del promedio lo vamos a calcular desde luego en términos de varianzas y covarianzas. Nosotros vamos a ir a calcular precisamente eso. Perdón, no varianzas, dije esperanzas, ¿ok? Entonces, cuando estoy hablando del promedio de esto, que la mayoría esté alrededor de esta línea, pues voy a necesitar un valor esperado ahí para referirnos a ese promedio, ¿ok? Entonces, antes de ver todo lo de varianzas y covarianzas, voy a necesitar un pequeño resultado que les voy a deber para el siguiente capítulo. Ok, y este resultado es un teorema de cambio de variable, teorema estadístico inconsciente para el caso continuo, para el caso bivariado, perdón. La demostración se va a quedar pendiente, pero la vamos a ver inmediatamente en el siguiente capítulo. Entonces, sea X un vector aleatorio bivariado, digamos con variables X y Y, un vector aleatorio. Y además tomemos a una función que se llama G, aunque esta es una función real de esas que conocen desde cálculo, una función que va de R2 en R. ¿Okay? Funciones reales como las que conocen, digamos, por ejemplo, X por Y, es una función que va de R2 a R, es el producto de dos cosas. X más Y, la suma de dos cosas, pues me da un único valor en R. X entre Y, lo que sea, cualquier función de dos variables que me devuelva una única variable. Entonces va de R2 en R. ¿Okay? Entonces,
G valuado en el vector aleatorio, digamos, XY, es una variable aleatoria y además podemos calcular su valor esperado de la siguiente forma. La esperanza de esa variable aleatoria que se llama G de X, Y se calcula con lo siguiente. Voy a poner el cálculo para el caso continuo y el caso discreto. Entonces, caso continuo nos quedaría la integral sobre todo R2, ¿ok? De la función la función G evaluada en X, Y multiplicado esto por la función de densidad conjunta del vector aleatorio en el punto X, Y. Entonces, pongo la función de densidad e integro respecto de la variable X, Y, del vector que está acá. ¿Ok? Esto es lo mismo que una doble integral, ya lo saben. Esto sería la integral sobre R de G de X, Y multiplicado por la función de densidad conjunta en X, Y, integrado si se quiere respecto de Y y luego respecto de X. Aquí hay que tener más cuidado con los límites de integración, porque no necesariamente esto de aquí va a ser positivo, no necesariamente esta integral va a ser finita, hay que tener cuidado porque necesitamos definir esta esperanza siempre y cuando la integral exista, esté definida y sea finita, y en cuyo caso, pues bueno, ya siendo finita podemos cambiar los límites de integración, pero con cuidado, porque no necesariamente va a ser positiva. Entonces, en el caso de la esperanza, los límites de integración son un poquito más delicados. Y además, en el caso el caso discreto, esta esperanza se puede calcular como la suma sobre X, Y en el soporte del vector aleatorio X de lo mismo, la función X, la función G evaluada en XY, multiplicado por la probabilidad de que ocurra esto, que sería la probabilidad de X, Y sumado sobre eso, ¿ok? Obviamente, esta definición está hecha siempre que la integral o la suma exista. Okay, entonces, si podemos dar la integral o podemos dar la suma, es una cosa finita o existe al menos, ok, no necesariamente que sea finita, si da infinito, pues está bien que da infinito, pero si me da una indeterminación, pues no lo voy a poder manejar y entonces no digo que no existe la esperanza de la función, tal cual como en el caso de probabilidad 1. Entonces, siempre que esta integral exista, nosotros definimos a la esperanza de la función del vector aleatorio como ya sea la integral o como la suma, según sea el caso, ¿ok? Caso discreto o caso continuo. Y la demostración de este resultado va a quedar pendiente. La vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ok? En el capítulo de transformaciones de vectores aleatorios. Solamente que necesitamos el resultado para una única cosa en este capítulo. Entonces, es bueno enunciarlo y tener ahí el valor esperado de lo que nosotros tenemos. Y voy a enunciar de una vez qué es la covarianza. Gracias a este resultado aquí nosotros vamos a poder escribir a la covarianza y vamos a saber qué es lo que significa. Que como ya les había dicho, pues está muy relacionado con este tipo de datos, este tipo de dispersiones que tenemos acá, que nos permiten decir si hay una relación positiva entre las variables, una tendencia que una suba y la otra suba, o si hay una relación negativa, o incluso qué tan fuerte es la relación positiva, porque puede que sea una línea recta, pero con una pendiente muy pequeña, como esta. Entonces, una sube y la otra también, pero responde lentamente. O tal vez incluso responde más rápido, digamos así. ¿Ok? Entonces, ese tipo de medidas nos las van a dar estas dos cosas, covarianza y correlación. Entonces, voy a poner la definición del bicho que vamos a utilizar. El primero de ellos es la covarianza. Entonces, sea XY un vector aleatorio cualquiera, continuo o discreto, no interesa.
vector aleatorio, y entonces nosotros definimos a la covarianza entre X y Y, lo cual vamos a escribir nada más así como co, entre el vector, entre la variable X y la variable Y, ¿ok? Y lo que es un valor esperado, es la esperanza de este producto, X menos el valor esperado de X, y todo eso multiplicado por Y menos el valor esperado de la variable Y. ¿Cómo es que este producto de cosas me devuelve la relación que hay entre las dispersiones como las que les estaba platicando allá arriba? Lo vamos a ver pronto. Pero bueno, esta es la definición de lo que tenemos aquí. Esta es la covarianza. Y yo creo que ya vamos a terminar con eso, ya que no nos da muchísimo tiempo más de checar el resto de las posibilidades, ¿ok? Entonces nada más voy a poner una observación al respecto y terminamos por hoy. Entonces, una observación. Si yo calculara la covarianza entre una variable y sí misma, ¿ok? La variable X con ella misma, y obtuviera que esto, bueno, pues es usando la definición, la esperanza de X menos, la esperanza de X menos su esperanza, multiplicado por eso mismo, X menos el valor esperado de X. Noten que este producto pues me va a quedar la resta elevada al cuadrado. Y entonces la esperanza de esa resta elevada al cuadrado, como ya saben, es la varianza de la variable X. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña observación. Si yo calculo la covarianza entre una variable con ella misma, me termina dando la varianza. Por eso es que se llama covarianza, que es la varianza entre dos variables. Y si fueras entre ella misma, pues me da exactamente la varianza. Esto de covarianza tiene que ver justamente con la línea que yo les decía. Si yo marco una tendencia aquí, la covarianza me dice qué tanto varían respecto de la línea que mejor, da una relación entre ellas, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que cuando yo tenía datos de una variable, datos en el tiempo de una variable, podía ver que esto era, digamos, la media, la línea roja, y la dispersión que tenía acá de este lado me decía qué tan lejos se están yendo de la media. Entonces yo podría ver un valor, este de aquí, y decir, de la media se está alejando esta cantidad, y este de aquí se está alejando esta cantidad, y así dar todos los valores de que cuántos se están alejando de la media. Ahora, la covarianza es una especie de medida similar, que me está diciendo cuántos se están alejando de una tendencia central entre ellas dos, y también me habla de qué tan fuerte es esa tendencia central, ¿ok? Entonces, la siguiente clase, vamos a ver por qué definimos así a la covarianza, una explicación de qué tipo de datos nos da esta covarianza, y después veremos algunas propiedades, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda para terminar? Profe, yo tengo una duda, pero con el tema anterior, el de, el de dado que, ¿cómo era el tema? Las condicionales estas. Condicional, sí. En el caso continuo, si f no es continuo, no podemos decir nada. ¿A qué te refieres? ¿A F, a la función de densidad de esta? Es que suponemos que f es continuo, ¿no? Ajá, que la función de densidad es una función continua, sí. Ajá. Si tiene alguna discontinuidad y solo una, recuerda que en el caso de una función de densidad, la podemos llenar, ¿ok? Digamos, podríamos tomar a la función de densidad que está completa y no hay problema. Si de hecho la cantidad de discontinuidades es numerable, podemos llenar esas discontinuidades y ya está. No pasa absolutamente nada. Incluso, eso parece caso, pero lo que realmente nos interesa es que la distribución sea continua. Es lo que necesitamos para poder integrar esto correctamente. Recuerda que la distribución está representada con la integral. Entonces, una función de densidad incluso que se ve así,
ok, digamos así, la integral va a darte algo continuo, digamos de aquí a acá, y después va a ir creciendo con otra tasa, pero va a ser algo continuo. No va a saltar inmediatamente, entonces la integral cuando tenga ese salto va a dar algo así, pero va a seguir creciendo normal. Lo que realmente importa para nosotros es que la función de distribución sea continua, y solo puede pasar que sea discontinua esta si tiene un punto de probabilidad positiva. ¿Ok? Si hay un elemento aquí, X, que tiene probabilidad positiva de ocurrir, que la variable toma este valor con probabilidad positiva, es la única forma. Entonces, basta que sea una variable aleatoria continua, que es decir, que ningún dato tenga probabilidad positiva, y con eso podemos definir todo. En el caso de variables aleatorias mixtas, hay fórmulas para esto, pero el problema es que las integrales que las representan son integrales muchísimo más generales. Digamos, hay fórmulas para esto de acá, pero ya no son integrales de Riemann como las que usualmente se conocen, sino son integrales un poquito más generales que me dan otro tipo de información para captar esos saltos, pero solo para variables mixtas, ¿ok? Aquí basta con que sean continuas, que no tengan puntos de probabilidad positiva y listo. ¿Vale? Ok, vale. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más con alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Pues entonces terminamos por hoy, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y que descansen.